Gritar Viva México, yo creo que es uno de los grandes sueños y uno de los últimos en alcanzar, después de pasar por toda esta gran travesía que es hacer un procedimiento migratorio. Y pues precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre este gran proceso que es la naturalización, cómo poderse declarar orgullosamente mexicano. Y para ello, pues me acompaña uno de los mejores especialistas en materia migratoria de todo el país, el licenciado Ernesto Rizo, que aparte de ser un excelente abogado, me doy el lujo de decir que es uno de mis mejores amigos. ¿Cómo estás, Ernesto? No, hombre, favor que me haces, José Luis. Muchísimas gracias. Muy contento de estar de nuevo contigo, con otro de los mejores abogados migratorios de México. De verdad de que debemos de cansarnos de nada más estarnos echando flores entre nosotros, Ernesto, por Ya, amor de ya es Dios. un chiste, ¿no? Eso de, mira que no me salgo totalmente del tema, no tanto, pero ha surgido una nueva cuenta creo que es de TikTok. No recuerdo el nombre, no recuerdo el comediante que lo está haciendo, pero imita a los abogados. Entonces ya sabes, es el típico, mi estimado, ¿cómo Mi estás? Qué estimadísimo gusto. hermano, ¿cómo estás? Entonces cuando recuerden se los voy a recomendar para que sepan que por lo menos José Luis, servidor, no nos gusta tanto ese show, pero sí nos gusta hablar de derecho migratorio, evidentemente, y por eso, como bien dices, José Luis, creo que hoy vamos a hablar del tema culmine dentro de un proceso migratorio. A ver, es cierto que la naturalización no puede ya considerarse tal como un proceso migratorio porque no se presenta en el Instituto Nacional de Migración, pero sí, en esencia, sería el último proceso migratorio en una metáfora, lo podemos explicar como siempre lo has explicado tú, José Luis, ¿no? Que me gustaría que tú lo explicaras, ese paso de una tarjeta a otra, que implica pues tiempo, ¿no? Tiempo invertido, dinero, esfuerzos, obstáculos, etcétera. No, y sobre todo hablar de los beneficios, ¿no? Porque toda la gente se hace la pregunta y me dicen mucho, oiga, licenciado, yo ya tengo mi residencia permanente, pues ¿cuáles son los beneficios de ser mexicano? Si realmente pues pago casi los mismos impuestos, no veo muchos derechos diferentes, la única diferencia es que no puedo votar. Pues para empezar, lo económico, creo que eso es algo muy importante de hablar. Recuerden que depender siempre de un procedimiento migratorio que se hizo con el Instituto Nacional de Migración, nos da una tarjeta de residencia. La única manera en la que nosotros como vaya extranjeros que podemos acreditar una condición de estancia o que estamos regulares en México o ostentarnos con algún documento, pues es con la residencia. Y esta residencia siempre va a depender de una verificación. Y créanme que las verificaciones pues tienen una segunda ahí dentro de la ley que pues pueden terminar hasta dentro de un alojamiento temporal en una estación migratoria para verificar que nuestros documentos pues sean originales. Esto debido a pues las actividades no tan lícitas de algunas Claro. personas que tienen la maña de andar ofreciendo por ahí en algunas redes sociales, que no le vamos a poner nombre, cosas que no son precisamente 100% legítimas. La gran ventaja de la naturalización es eso, que ya estamos hablando de que obtengo un INE, de que tengo un pasaporte, de que tengo una carta de naturalización y ya entro en el universo de protección que me da el Estado mexicano, que pues es increíblemente valioso. Y pues yo creo que lo más amplio es saber y estar en la condición de que dentro del país el Estado mexicano es el que te protege, no el que te regula. El Estado mexicano es el que se va a encargar de cuidar que siempre puedas entrar al país. Incluso si uno lo analiza, el hecho de tener copias o hablarle al consulado mexicano estando en otro país, pues déjenme decirles que los servicios consulares mexicanos pues tienen un exceso de protección a los mexicanos, siempre andan ahí atrás de todos los mexicanos cuando van al mundial ahí que no vayan a hacer sus cosas, así que si vas preparado para ponerte ese famoso sombrero y pues apoyar ahorita a la selección que ya viene el mundial para Estados Unidos, pues es un excelente momento para tomar la decisión de ser mexicano, ¿no? Exactamente, pero no explicaste esa metáfora, José Luis, de las tarjetas del cine. No, es que siempre utilizo la metáfora de las tarjetas del cine, ya ves que está en desuso. Bueno, pues se la resumo muy sencillo. Todos tenemos una evolución hasta donde llegamos, ¿no? Recordamos toda esa tarjeta rojita, la dorada y la negra. Esa tarjeta rojita que nos permite estar como en el país, pues es cuando obtenemos una residencia temporal, incluso la estadía de turista, esta residencia permanente, que es así como la tarjeta dorada que ya me permite tener más beneficios, estar por un tiempo indeterminado en México, pues la tarjeta negra que te permite pasar directamente a la
dulcería o directamente a comprar tus palomitas sin hacer la bendita fila interminable, pues es una realidad que ha traído pues un beneficio como tal. Y eso es la naturalización, el pasar en primera fila, entrar por un diferente filtro migratorio. Y pues yo creo que para mucha gente que ama la playita, como todos los extranjeros, que no voy a decirlo con un fin discriminatorio, pero la mayoría de los extranjeros cuando vienen a México, pues siempre andan viviendo por ahí en esos paraísos como Mérida, por ahí en Guadalajara, en Oaxaca, que se ha convertido en un destino turístico muy importante y siempre se hacen la pregunta, licenciado, aquí que la tierra es tan económica, ¿cómo puedo comprarme una casita? Y desgraciadamente la respuesta es, sí puedes comprar, pero bajo otra figura y el fideicomiso, que es complicado, pero pues no vas a ser tu dueño de la tierra, ¿no? Y entonces para dejarlo a la descendencia, los derechos son como diferentes de tratar y se vuelven un poquito más complicados de ejecutar, ¿no? Digo, serán pocas las personas a las que no les guste la playa, ¿no? Digo, a lo mejor la arena, no, el sol, pero por lo menos la sola idea de la playa, pues nos remite a un momento de tranquilidad, de relajación, divertido. Entonces, sí, muchos extranjeros optan por vivir en México, en estos lugares. Te pedía que mencionaras esta metáfora porque, bueno, técnicamente cuando hablamos de este paso de beneficios, sí es una escalera. O sea, sí pasamos de tener quizá menos beneficios migratorios a ser mexicanos, lo que implica una situación de igualdad ante la ley, ante la Constitución. Hay que recordar que estos cambios en lo jurídico, en lo migratorio, le llamamos cambio de condición de estancia, y ese es un primer aspecto que hay que considerar en una naturalización. ¿Cuál fue tu historial migratorio? ¿No? ¿Cómo pasaste de esta tarjeta a esta otra tarjeta? Mencionando otros aspectos fundamentales que los hemos mencionado, pero siempre hay que tenerlos muy en cuenta. Tener un pasaporte vigente es fundamental, tener esta tarjeta vigente y que, por ejemplo, no nos vaya a vencer en 6 meses, porque entonces ya no aplico al proceso. Mi acta de nacimiento apostillada y en esa evolución que yo he tenido en el país, pues debí aprovechar para conocer unos cuantos datos importantes sobre la historia de México y sobre su cultura, porque la mayoría de personas van a hacer un examen, ¿no? Bueno, Para... que seamos honestos, el examen, yo sí aseguro que muchos mexicanos no lo pasarían, No, yo te Ernesto. aseguro que yo no lo paso. O sea, hay preguntas bastante complicaditas. Digamos que es un examen simple en el sentido de que 10 preguntitas, hay que tener 8 buenas, pero hay que estudiar. Excepto naturalizar personas que han logrado la condición de refugiados en México y personas mayores de 60 años. No presentan examen. Y Ni otro tampoco los aspecto, menores de edad. ni los menores de edad, disculpa. Y otro aspecto bien importante pues en ese gusto de las personas por viajar, cuando aplicamos el proceso de naturalización, sí tenemos que tener un límite de no más de 180 días fuera de México. Yo creo que estos son los requisitos fundamentales. Si tú estás viendo, escuchando este podcast y ya te diste cuenta de que te puedes volver mexicano y te interesa, desde luego, pues adelante. Yo creo que ponte en contacto con nuestros abogados de DIAMSC para que te ayudemos en este proceso. Eso sería lo fundamental a cumplir. Yo creo que para terminar me gustaría que explicaras, ¿y qué con ser mexicano, José Luis? O sea, sí, muy padre, voy a gritar Viva México y ya me puedo considerar parte México está de de moda, Ernesto, México, está México de está de moda. Sí, moda. no, o sea, yo lo digo así, como todo eso muy padre, pero jurídicamente, ¿qué pasa conmigo, licenciado? Esa es una pregunta que nos hacen muchas personas y también nos hacen la pregunta de, ¿y voy a perder mi otra nacionalidad? No, hay que abonar siempre a esto, ¿no? Porque la pregunta base de ¿puedo tener dos nacionalidades? Eh, hay un limbo jurídico, como siempre he dicho, estos agujeros jurídicos. Creo que es una de mis palabras favoritas porque en el derecho migratorio no todo está dicho y Está eso es muy bonita, está normal. bonita. Sí, porque al final del día estamos hablando de una ley nueva, a pesar de que ya lleva 10 años, que es algo bien interesante, ya pasaron 10 años, 11 desde precisamente la reforma que tuvimos aquí en México, pues sí hay que comenzar como a entender que estas lagunitas pues van a tener consecuencias. Por ejemplo,
sí tiene que revisar la persona cuáles son sus reglas en su país de origen. Hay países que, por ejemplo, no te permiten tener una segunda nacionalidad. Entonces, para tú poder ostentar la nacionalidad mexicana, el Estado mexicano no te va a pedir absolutamente nada, porque el Estado mexicano no tiene inconvenientes con que tú tengas otra nacionalidad. Inclusive, para explicar lo que es algo súper, súper, súper que se repite en todas las asesorías, es, Lick, pero me dicen que tengo que firmar una carta de renuncia. A ver, lo voy a bajar a hacerlo lo más burdo posible para poder explicarlo, pero no es como que México ahorita le firme la carta de renuncia y se vaya a comunicar con la embajada alemana y le va a decir, tu extranjero es mío. No, o sea, eso no va a pasar. Vaya, la carta de renuncia, la declaratoria de renuncia es un acto pues meramente declarativo, es un acto de honorabilidad, donde yo lo que le estoy diciendo al Estado mexicano es que voy a cumplir con la ley. ¿Cuál es este requisito? Este requisito va concatenado con lo que dice la ley de nacionalidad y con lo que dice la Constitución, que es que tengo que ostentarme en México como mexicano. Y estos son reglas ineludibles. Pongamos a Venezuela como ejemplo. Yo por más que sea mexicano por naturalización, cuando viajo a Venezuela, estoy obligado a ingresar a Venezuela con pasaporte venezolano y estoy obligado a salir de Venezuela con pasaporte venezolano. Existen otros países, como por ejemplo Argentina, donde tienes que vivir, donde si vives más de cierta cantidad de tiempo fuera del país, tienes que pagar un impuesto para conservar los derechos de ciudadanía, no los derechos de nacionalidad. Y tienes que dar aviso textual de que tienes otra nacionalidad para evitar este pago de derechos. O países donde te dicen, pues si tienes dos nacionalidades y no avisaste, pues entonces puedes incluso estar cometiendo algo de carácter ilícito. Pero para México, pues no le interesa. Afortunadamente, déjenme decirles que en día meses hemos tenido clientes con nacionalidad española, turca, holandesa, mexicana, chilena y venezolana, la misma persona, pero sí entienden la obligación de que en cada país tienen que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, no es que la pierdas, es un acto declarativo, como saludar a la bandera. Al día de hoy, esa declaración, pues te permite hacerlo. Y como abono para el final, siempre tener acta de nacimiento apostillada. Entonces, si aplicas o crees que ya aplicas para volverte mexicano, no lo dudes, ¿no? Ya el hecho de que México es un gran país y está de moda, creo que está más que dicho, ¿no? Entonces, bienvenidos todos los extranjeros a ser mexicanos. Síguenos en nuestras redes sociales, denle click a la campanita para que no se pierdan los próximos videos, al me gusta, síganos en la página web, el blog. Recuerden que DiamSC también está llevando a cabo esfuerzos como el Colegio de Abogados Migratorios, el Congreso de Abogados Migratorios próximamente, diplomados en Derecho Migratorio, etcétera. Para que no se pierdan todas estas noticias, regálenos esos likes, síganos y no se pierdan los próximos podcasts. José Luis, te agradezco muchísimo. Como siempre, es un verdadero placer platicar contigo, a toda la gente que nos ve, que nos escucha, y te dejo despedir como se debe este programa. Pues bueno, ¿qué más decirle? Pues bienvenidos a México, como siempre se los hemos repetido, y no olviden una cosa muy importante, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego.